Gracias, mi pastora Marta. Muy buenas noches. Dios les bendiga mucho. Amén. Dios les bendiga más. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Qué privilegio me da el Señor de estar nuevamente en este lugar. Por segunda vez Dios me da este privilegio. Es un honor para mí predicar la palabra de Dios, y un privilegio también porque ustedes son una audiencia muy hermosa. Gracias, pastora Marta, gracias, pastor Guillermo, por esta oportunidad que me da de hacer lo que tanto me gusta, y es servirle al Señor. Bien, Dios en esta noche quiere hablarte a tu corazón. Y una noche orando, yo decía: Señor, dame la palabra que tú quieres que yo predique en la iglesia de Filadelfia. He acostumbrado siempre a que Dios me diga que tengo que predicar, porque Dios conoce la necesidad. Yo no la conozco, pero Dios sí conoce la necesidad de cada persona, la necesidad de la iglesia. Y el Espíritu Santo me hablaba esta palabra y me decía que predicara sobre el perfil de un pueblo ilimitado. Y vamos a Génesis capítulo 11, del 1 al 9. Génesis 11, del 1 al 9. Dice la palabra: tenía entonces la tierra, o toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto el nombre de ella fue Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál es el nombre de la palabra? ¿Cómo? El perfil de un pueblo ilimitado. Y hoy, a través de la palabra, vamos a mirar cuál es el perfil de un pueblo ilimitado. Yo quiero decirte que en Génesis capítulo 11 nos cuenta esta famosa historia, la Torre de Babel. En Génesis 11 encontramos esa famosa historia de la Torre de Babel. Génesis es una palabra que significa en latín comienzo o inicio, en latín. Y en hebreo es Beserich, que significa literalmente en el principio. Todo el libro de Génesis intenta proponer una serie de historias fundacionales y explicar cómo empezaron las cosas de Génesis. Y nos va contando un montón de historias acerca de cosas que para los escritores eran fundamentales explicar. Para poder entender la vida tal como funcionaba, nos presentan algunas historias
fundacionales. Entonces Génesis nos presenta la creación del mundo, el drama de la humanidad, explicado a partir de la caída del hombre. A través del pecado nos presenta el tema de la producción de la especie. Génesis nos presenta el primer asesinato, nos presenta las primeras ciudades, el sufrimiento de los primeros caudillos, el comienzo de la historia de Israel con la figura de Abraham, etc. Entonces, también tenemos el relato de Adán y Eva, un hombre y una mujer que se entienden entre sí mismos, un montón de idiomas. Bueno, si Eva y Adán, nuestros padres, digamos así, nuestros primeros padres, ellos hablaban un solo idioma. ¿Y cómo es que existe una cantidad de idiomas? Bien. ¿Y cómo puede ser que de pronto existan un montón de idiomas en el mundo? Para que tenga lógica el resultado, es necesario explicar cómo se produjo un montón de idiomas en el mundo. Y aquí en Génesis capítulo 11 nos explica de dónde salieron los idiomas, por qué se formó la variedad de idiomas, cuál fue el propósito que Dios quiso hacer con toda la cantidad de idiomas que encontramos allí. Entonces, el relato de la Torre de Babel es un poco relacionado con los idiomas. La explicación que presenta en Génesis de cómo aparecen las lenguas, o es la forma en la que tradicionalmente se ha leído este relato. Si usted lee y le pregunta a cualquier escritor o cualquier persona que lee la Biblia y le dice, bueno, ¿de dónde se originaron los idiomas? ¿De dónde se originaron los idiomas? Entonces la persona que conoce dice, de Génesis 11, ¿ya? De Génesis 11 se originaron los idiomas. Entonces, quiero decirle que en el mundo hay 7.097 idiomas. Pero también en muchas ocasiones se ha hablado de este versículo o de este capítulo como un relato en cosas negativas. ¿Cómo? De que hay altivez, que hay soberbia, que hay orgullo, rebeldía, y por eso Dios trajo confusión. Porque ellos, la meta de ellos era construir una torre, y mira la expresión que dicen: hagamos una torre y coloquémosle un nombre por si fuésemos esparcidos. Ellos sabían que tenían que ser esparcidos, porque la orden que tenían era multiplicarse y llenar la tierra. Esa era la orden que tenía de parte de Dios. Pero no querían sino estar allí y construir esa torre y decir, y que nuestro nombre llegue hasta el cielo, o que cuya cúspide llegue hasta el cielo. Esto nos muestra el hombre tratando de llegar a Dios por sus propios medios y no a través de Jesucristo. Siempre el hombre trata y busca la forma de llegar a Dios por sus propios medios. No es que yo hago las cosas buenas, es que yo no peco, yo no soy malo, yo aquí en mi casa rezo. Algunas personas dicen eso, ¿cierto que sí? Es que no, yo no tengo necesidad de ser evangélico, yo no tengo necesidad de ser cristiano. No, yo aquí en mi casa, yo creo en Dios, ese Dios. Así me han dicho muchas personas. Ese Dios al que tú le predicas, o ese Dios que tú dices que es un Dios real, yo también creo en ese Dios, porque, a ver, ¿cuántos dioses existen? Uno solo. Así nos dicen, ¿verdad, hermanos? O sea, el hombre tratando de acercarse a Dios por sus propios medios. Eso dice la Torre de Babel. Hagamos una torre y que cuya cúspide llegue hasta el cielo, ¿ya? Entonces, déjame decirle que se habla, no en este capítulo, pero sí en Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10, de el fundador de la ciudad de Babel. ¿Alguien me puede decir quién fue el fundador de esta ciudad? ¡Ay, qué bueno! Nimrod, ¿ya? Y la Biblia lo titula como el primer poderoso sobre la tierra, ¿ya? El primer poderoso sobre la tierra. Dice que fue un diestro cazador. La caza era
para esa época la economía como lo es la industria para hoy en día, ¿ya? Entonces, ese hombre llegó a ser muy rico, muy poderoso. La Biblia lo dice que fue el primer poderoso. Pero yo no quiero mostrarle lo negativo que encontramos en este pasaje bíblico. Yo no quiero mostrarle eso. No, yo quiero mostrarle las cosas buenas que podemos encontrar. Porque también en este pasaje podemos sacar cosas hermosas. ¿Y sabe qué es lo bueno que podemos sacar de esto? La unidad. La unidad. ¿Ya? Romanos 8:28 dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, por algo quedó escrito este pasaje aquí. No para mostrarnos simplemente que Nimrod era un poderoso y fue el fundador de Babel y que era diestro en casa y que los hombres querían llegar a Dios por sus propios medios y Dios dijo, no, los voy a confundir y no van a poder continuar. No, también quiero mostrar, quiso mostrar Dios algo muy bueno y es sobre la unidad. Y vamos a mirarlo, hermanos, en el versículo 6, por favor. En el versículo 6. Yo quiero decirle que la unidad es propiedad, es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ni fragmentarse, sin alterarse o destruirse. ¿Ya? Esa es la unidad. Te lo repito. Es propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ni fragmentarse, ni alterarse o dividirse. Mire lo que dice el versículo 6, por favor. Y allí es donde vamos a llevar la palabra. ¿Qué dice? Y dijo Jehová, he aquí el pueblo, ¿qué? ¿Qué dijo? Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Dice la Nueva Versión Internacional. La traducción actual dice, como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto. Ahora nadie les impedirá hacer lo que quiera. La versión Dios habla hoy dice, estoy hablando del solo versículo 6 porque lo relacioné con varias versiones, y en la versión Dios habla hoy dice, y pensó, o sea, pensó Dios, ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado ese trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Pero me gusta más lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se proponga lo podrán lograr. Me gusta más la traducción, la Nueva Traducción Viviente dice la última partecita, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Escuche bien, ese es el éxito de un pueblo ilimitado que mantiene unido. ¿Ya? Es el éxito. Esta versión dice todo lo que se proponga. Mire, la unidad, escuche bien, es el éxito del triunfo. En todo lo que tú te propongas hacer, tanto en la familia, en el trabajo, a ver, ¿qué otra esfera, por favor? En la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la empresa, ¿en qué otra cosa? ¿Ya? Si no hay unidad, no hay éxito, ¿cierto que sí? Si una familia está dividida, ¿qué pasaría? No funciona. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. No funciona, ¿cierto que sí? Si en el hogar el hombre piensa de una manera, la mujer de otra, y como decimos popularmente, el uno ala por un lado y el otro por el otro, nunca ese hogar adelanta. ¿Ya? Los hijos en otro lugar piensan de otra manera, nunca ese hogar adelanta, porque para lograr el éxito se necesita la unidad. Se necesita la unidad. Déjeme decirle, mi amado hermano,
que por eso Jesús en Juan capítulo 17, versículo 21 dice, para que todos sean uno, ¿ya? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean unos en nosotros. ¿Sabes? Jesús dijo esto hablando de la perfecta unidad, no que Él era uno, ¿ya? Sino está hablando de la perfecta unidad que había entre el Padre, el Espíritu Santo y Él, ¿ya? Porque sabía, hermanos, que si no estaban unidos no se podía lograr el propósito de redimir al ser humano. Y para eso se necesitaba la unidad. Y cuando ya estaba a punto de ser crucificado, Él hizo una oración muy especial. La oración que Jesús hizo en Juan 17 se le ha titulado la oración modelo. Es una oración muy especial. Y dice Jesús, Señor, yo quiero que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, Padre. Está hablando de la perfecta unidad, ¿ya? Estaba hablando de que no quería que el uno pensara esto, el otro esto, hablando como pueblo de Dios, ¿no? Está hablando como pueblo de Dios, como iglesia. Entonces, dice el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 6, la primera parte, he aquí el pueblo es, ¿cuántos habían allí? Había muchísimos, pero era uno. Escuche bien, he aquí el pueblo es uno. ¿Eso qué significa? Dios vio la unidad de ellos, y cuando hay una unidad, cuando se anda en unidad, cuando se vive en unidad de criterio, de pensamiento, cuando el pueblo, la familia se une en torno, se pueden lograr muchas cosas. Si en una familia no hay unidad, no se logra nada. Si en una iglesia no hay unidad, no se logra nada, ¿ya? Si en una empresa no hay unidad, no se logra nada. En cualquier proyecto que se emprenda, se necesita la unidad. Se necesita la unidad para lograr y para poder conseguir el éxito. Entonces, Dios dice, el pueblo es uno. O sea, no era una sola persona, no. Todos estaban unidos con el mismo propósito de su jefe Nimrod. De repente dice Nimrod, vamos a construir una ciudad y vamos a construir una torre. Y ya no vamos a utilizar más piedra, vamos a utilizar el ladrillo en vez de piedra. Y el asfalto, la brea en vez del asfalto. Vamos a hacer esto, no vamos a utilizar otras cosas. Y de repente dijeron, nos parece un poco descabellada esta idea, pero vamos a unirnos a la visión de nuestro líder. Vamos a unirnos a la visión de Nimrod, nuestro líder. Un hombre que tiene sabiduría, que tiene conocimiento, que tiene mucha habilidad, que tiene mucha destreza. No entendemos cuál sea su propósito, pero vamos a apoyarlo en su visión. ¿Sabes qué es lo más triste? Que a veces el pastor tiene una visión y el pastor lanza la visión a la iglesia. Hermanos, quiero que hagamos esto. Y los hermanos, por aquí nos entró y por aquí nos salió. Claro que aquí no, aquí en esta iglesia no. No, ese es en otro lado, mis amados hermanos, porque aquí ustedes son muy unidos, ¿verdad, hermanos? No importa, porque es que a veces nosotros obedecemos las órdenes y apoyamos apoyamos la visión de nuestros pastores, de nuestros líderes, cuando a mí me gusta, cuando es algo que a mí me emociona, me llama la atención. Pero cuando es algo en lo que a mí no me gusta, en lo que yo no estoy de acuerdo, yo no apoyo la visión de ese pastor, yo no apoyo la visión de mi líder, que haga lo que quiera él. Yo no entiendo qué es lo que él quiere, pero yo no estoy de acuerdo con eso y no le apoyo. Déjame decirte que obediencia es acatar una orden aunque no se esté de acuerdo. Esa es obediencia. Y la Biblia dice que obediencia es más que un sacrificio. Porque ¿de qué nos sirve nosotros estar orando y ayunando, pero somos desobedientes? Nuestros jefes o nuestros pastores o nuestros líderes nos dicen algo y nosotros no lo hacemos. No nos sirve de nada.
No nos sirve de nada, porque la obediencia vale más ante Dios que cualquier sacrificio que hagamos. Y de pronto yo analizo mucho en la vida militar, su jefe o su comandante o su capitán, como le queramos llamar, le dice al soldado: me hace el favor, 50 de pecho. Y el soldado le dice: ¿qué? ¿Yo qué hice? Eso dice el soldado, ¿verdad? ¿Qué hace el soldado? Lo hace. Y hay que diga algo, porque si dice algo, dice 100. Le dice 100. El soldado no está de acuerdo con lo que su jefe le ordena, pero lo hace. Eso es obediencia. Y a veces apoyamos una visión en la iglesia cuando sabemos que nos gusta, cuando estamos de acuerdo y la apoyamos. Pero yo te doy un consejo: unidad no es apoyar una visión cuando se esté de acuerdo, sino apoyar una visión aunque no entendamos esa visión, y aunque no estemos de acuerdo, hay que apoyarla, porque mi pastor está puesto por Dios y Dios está guiando a mi pastor. ¿Cierto que sí? Bueno, gloria a Dios que poquitos lo creyeron. Dijo Nehemías: caña peor en nada. ¿Ya? Entonces, el pueblo era uno. Ellos no entendían lo que su jefe estaba logrando o lanzándole la idea. Era una locura construir una torre, ¿ya?, cuya cúspide, o sea, eso significa que era demasiado alta, demasiado grande. No sabemos. Ajá, ¿y para dónde va? No, es que Nimrod nos dijo que hoy vamos a comenzar a hacer la torre. Le decía a la esposa: sí, mi amor, vaya, yo aquí me quedo. De pronto hoy no hay para la comida, pero yo me quedo aquí haciendo cualquier cosita para guardarte el almuerzo. Claro, mijo. ¿Ya? Se iba la esposa. De pronto se llevaba a los hijos mayores también. Al día siguiente: hoy yo no puedo ir porque tengo que ir a trabajar para buscar la comida, pero que vaya uno de mis hijos a apoyar la visión de nuestro líder Nimrod. Yo sé que hay personas que dicen: no, es que yo no puedo, yo no quiero. Bueno, gracias a Dios aquí no hay esa clase de hermanos, ¿cierto que sí? Digan amén, hermano. Amén, y yo me voy tranquila. Entonces, mis amados, cuando nos unimos podemos lograr muchas cosas, ¿cierto que sí? Podemos lograr muchas cosas. Déjame decirte que los planes individuales fracasan mucho, ¿ya? Hay muchas personas que construyen su propio imperio. Construyen su propio imperio. Y es que esto es mío, y yo aquí, y esto ya. Construye su propio imperio. Allá la iglesia, que pase lo que quiera. Oye, esa iglesia, no, eso, la iglesia no crece. No, en la iglesia es esto. Empiezan a criticar. Yo te voy a hacer una pregunta a usted, o yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Quiénes son las que paren? ¿Las ovejas o los pastores? ¿Quién se reproduce? ¿Ah? Aló, por favor, dígamelo durito que estoy un poquito sorda. Las ovejas, ¿sí o no? Son las ovejas. Y no es el pastor que tiene, es el pastor que tiene. No, son las ovejas las que se reproducen. El deber del pastor es cuidarlas, alimentarlas, guiarlas, orientarlas. Pero las ovejas se reproducen. Uy, si aquí somos 50 y si cada uno, si la visión del pastor de este año es multiplicarnos, yo me voy a ganar uno. Y si cada uno se gana uno, ¿cuántos terminaríamos al final de año? 100, ¿verdad? No, que vaya evangelice el pastor, que haga el pastor. No, escúchame bien, no. El pastor cuida, alimenta, orienta, pero quien se reproduce son las ovejas. Y yo estoy segura que la visión de todo pastor es que su iglesia crezca, es que su iglesia avance, es que su iglesia se multiplique. Pero el pastor solo no lo puede hacer, porque el pastor y la iglesia, o los pastores y la iglesia, son un equipo. Son un equipo. Uno hace el gol,
Pero los demás ayudan, ¿sí o no? Ayudan. ¿Por qué? Porque son un equipo. ¿Y sabe qué se llama eso? Unidad. Unidad. Eso se llama unidad. Y dice en la misma parte del versículo 6. El pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. ¿Ya? Tenían un solo pensamiento. Un solo pensamiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir la torre. ¿Qué se va a hacer? Vamos a construir la torre. Amén. Oiga, y en la costa dicen, ¿qué hay para hacer? ¿Y qué hay para hacer? No, a construir la torre. Ah, sí, listo, vamos. Vamos a construir la torre. ¿Te has acercado a tu pastor, a tu pastora a decirle, pastor, ¿qué hay que hacer en la iglesia? ¿Para qué soy útil? Pastor, yo puedo trabajar, yo puedo apoyar. Aquí me tiene, pastor. Quiero servirle a Dios. Levanten la mano los que lo han hecho. No, mentira, no lo levanten. ¿Ya? Porque déjame decirte que los pastores cuentan contigo para que la iglesia avance. El pueblo es uno. Escucha bien, la gente actúa de acuerdo a su pensamiento. ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es tu meta? Escucha bien. ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde vas? ¿Ser un cristiano como Jonás? No. Jonás le dice a Dios, vaya a Nínive. Y dice, no voy para Tarsis. ¿Ya? Vaya, predique. No. Que se condenen ellos, que se acaben ellos. Yo soy salvo porque yo soy hebreo. No. Esa no es la visión de Dios. La visión de Dios es que alcancemos a muchas personas para su reino. Esa es la visión de Dios. ¿Ya? Y yo sé que aquí no los hay, pero yo conozco a muchos cristianos que tienen años de ser evangélicos y nunca se han ganado una persona para Cristo. Nunca han evangelizado a alguien. ¿Sabe qué pasa con Jonás? Para que se identificara como hebreo, los marineros fueron y le dijeron, bueno, ¿y usted qué? ¿Usted qué? Cuénteme, ¿usted qué hace? Entonces dijo, no, yo soy evangélico y yo voy a la iglesia de Filadelfia. Ay, ¿cómo así? Sí, yo tengo 20 años de estar asistiendo a la iglesia de Filadelfia. ¿Y usted no nos había dicho que usted era cristiano? ¿Para que hubiésemos orado? Metido en el fondo de la barca, ya digo, ay, ya. No hace nada por salvar la vida, la visión, perdón, por salvar las almas. La visión, estoy segura de cada pastor, es que su iglesia crezca, que su iglesia avance. Vamos a trabajar, le decía a Nimrod, vamos a construir esto, vamos. No estoy de acuerdo, Nimrod, y para mí es una locura, pero te apoyo. Y el pastor dice, vamos a hacer esto. Vamos, pastor. Eso es lo que sucede aquí en la iglesia, ¿verdad, hermanos? El pastor Guillermo dice, mis amados hermanos, tengo esta visión, vamos a hacerlo. Y ustedes, amén, pastor. No entiendo, ni estoy de acuerdo, pero lo apoyo. Dos lo dijeron, gracias a Dios por eso. ¿Ya? La gente actúa, te repito, de acuerdo a su pensamiento. ¿Ya? En nuestro pensamiento, cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. En ellos había un solo pensamiento. Nuestro líder dijo que vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, lo vamos a hacer. Y número 3, tenían un solo lenguaje. Allí no había oportunidad para hablar algo diferente. Cuando en una visión estamos hablando de lo mismo, lo logramos. Porque todos estamos pensando lo mismo, haciendo lo mismo. Cuando hablamos el mismo idioma, todos entienden lo mismo. Porque a veces tenemos el mismo idioma, pero no hablamos lo mismo. ¿Usted sabe eso?
aquí tenemos el mismo idioma, pero no hablamos lo mismo. No hablamos lo mismo. A veces tenemos el mismo idioma, pero no hablamos lo mismo. Jesús buscó la unidad en sus discípulos, como dice Juan 17:21. Y esto se logró y se identificó el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 1, dice la palabra, y estaban juntos como juntos y unánimes. Y a veces estamos juntos, pero no estamos unánimes. Y el éxito de la iglesia primitiva fue la unidad. Por eso la iglesia creció, ¿ya? Por eso la iglesia avanzó de una manera impresionante, porque había unidad. Eso creció de una manera impresionante porque había unidad. Todos se identificaron con la unidad de cada uno, con la visión de los discípulos, y todos estaban allí. Entonces dice la palabra en Hechos 2:44, por favor, creo que no lo tengo en la diapositiva. Hechos 2:44 dice la palabra, si alguien me lo puede leer. Amén. Estaban juntos. Y otra palabrita, tenían en común todas las cosas. ¿Saben, mis hermanos? Alguien dijo, antes se le hablaba a un cristiano de pecado y cambiaba. Ahora se le habla a un cristiano de pecado y cambia de iglesia. Pero gloria a Dios que aquí no hay esa clase de cristiano. ¿Cierto que no, hermanos? No, bendito sea Dios. Pastor, lo felicito porque usted tiene una iglesia muy fiel, pastor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Ya? ¿Sabes cuál es el perfil de un pueblo ilimitado? La unidad. La unidad es la base principal para el éxito. Si no hay unidad, no podemos alcanzar el éxito. La unidad se necesita en todo. Jesús oró por la unidad de sus discípulos. La iglesia primitiva logró el éxito, logró el crecimiento de una manera impresionante porque estaba unida y siguió unida. Necesitamos estar unidos. Únete a tus pastores, apoya la visión de tus pastores. Aunque no te guste, aunque no estés de acuerdo, no importa. Eso es obediencia. Eso es sujeción. ¿Ya? Y eso a Dios le agrada. A Dios le agrada que sus hijos sean obedientes. A Dios le agrada que sus hijos sean sujetos. Eso le agrada a Dios. Apóyalos. ¿Ya? Únete. Trázate una meta de decir, voy a ganarme una vida para Cristo este año. Y no solamente le voy a hacer la oración de fe, porque es fácil hacerle la oración de fe. También le voy a hacer el seguimiento. Lo voy a llevar a la iglesia. Voy a decirle a mi pastor, voy a apoyarlo, voy a buscarlo, voy a traerlo al culto. Lo voy a ayudar para que crezca. Te vas a convertir en el hermano mayor de esa persona. Porque a veces le hacemos la oración de fe, pero no seguimos. Le sembramos la semilla, pero no la cultivamos. Y que al final del año tú digas, gloria a Dios, me gané a alguien para Cristo y está sirviéndole al Señor. ¿No te gustaría eso? Y te sentirías satisfecho, ¿cierto que sí? Y al final, hermanos, si hay 50 adultos aquí, si cada uno de ellos se unen en la visión del crecimiento junto con los pastores, al final de año habrá una iglesia muy numerosa, una iglesia muy poderosa. Bendito sea el nombre de Dios. Cierra tus ojitos allí donde estás. Cierra tus ojitos y dile al Señor, ayúdame
a que en mi hogar haya unidad, a que en mi familia haya unidad. Señor, ayúdame a unirme a la visión de mis pastores. Ayúdame, Señor, porque yo quiero que esa iglesia donde yo asisto sea una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia que avance. Quiero unirme a la visión de mis pastores. Voy a apoyarlos, porque yo sé que la unidad es la base fundamental para el éxito. Hay un pueblo ilimitado y dijo Dios, la única manera en que yo puedo detener, escuche bien, la única manera en que yo puedo detener a este pueblo es dividiéndolo. ¿Cómo? Enviándole otras lenguas, enviándole otra forma de hablar. Y aunque Dios no está de acuerdo con la división, no, pero lo hizo para que su palabra se cumpliera, porque el propósito era que la iglesia, la tierra se llenara. El día de Pentecostés se reestructura lo que sucedió allí en Babel. Había muchas lenguas, escuche bien, había muchas lenguas, pero todas eran para exaltar al rey. Yo quiero que abre tus ojitos en un momento, por favor. Y vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer un ejercicio. Cada uno de ustedes va a decir una palabra, y esa palabra la va a repetir varias veces. Varias veces la va a repetir, hasta que yo le diga ya. Ojo, una palabra, no la misma palabra. Usted va a decir una diferente, el hermano, y así, la que usted piense, la que usted quiera, pero usted la va a repetir, ¿ya? Va a repetirla, y en voz alta, sí, es mejor todavía, para que yo la pueda escuchar, la palabra que usted va a repetir. Y todo vamos a hacerlo al mismo tiempo. Bueno, todo vamos a hacerlo al mismo tiempo, a la voz de 3. Y vamos a decirlo, por favor, en voz alta si podemos. Bueno, a la voz de 3, una palabra, y la vas a repetir varias veces hasta que yo diga ya. 1, 2, 3. Yo no estoy escuchando nada. A ver, más fuerte, más fuerte. 1, 2, 3. Ya. Yo no entendí lo que ustedes dijeron ahí. A diferencia del día de Pentecostés, la Biblia dice que las personas que habían escuchando a las personas hablar en lengua, le escuchaban hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Y los que le escuchaban entendían. Oiga, y habían varias personas allí el día de Pentecostés, y cada uno hablaba en su propia lengua. Impresionante. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que se entendía lo que decía. Yo aquí en este momento, yo no supe nada de lo que ustedes dijeron. ¿Ya? No supe nada, porque no es el lenguaje de la unidad. ¿Me están entendiendo? ¿Usted qué dijo, hermano? Unidad. ¿Y usted, hermana? Tolerancia. ¿Ya? Pero si todos hubiesen dicho a una voz unidad, yo les hubiera entendido. ¿Cierto que sí? Yo les hubiera entendido. Pero el día de Pentecostés fue algo maravilloso, algo glorioso. Y aunque habían varias lenguas, y aunque todos hablaban a fuerte voz, porque algunas personas decían, no, están borrachos. Ellos están gritando así porque están ebrios, llenos de mosto. Pero entendía cada uno en su propia lengua lo que se hablaba de las maravillas de Dios. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque esa lengua fue para unir a la iglesia de Jesucristo. Fue para unir a la iglesia de Jesucristo. Yo te aconsejo, mi hermano, mi hermana, que ores al Señor por la unidad de tu familia, por la unidad de tu iglesia, por la unidad de tu ciudad, de tu barrio. Es muy importante. Amén.